Hola a todos y bienvenidos a Nerd de Cocoa Tree, que puedes encontrar en Iconos Magazine. Esta tarde de viernes, estoy aquí con vosotros y tengo dos invitados muy especiales. Tenemos al doctor Morgan Medina y él es un neurólogo pediatra y además, hola doctor, buenas tardes, tiene un máster. Buenas tardes, es un gusto hoy estar acá y tratar de proporcionarles la mejor información que sea de su mayor entusiasmo y deseo de conocer lo que es el autismo. Y nuestro siguiente invitado de esta noche es Cristian Chica y él es el papá de un niño que tiene autismo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes, doctor, mucho gusto. De verdad, qué honor que me hayan invitado a esta buena plática que vamos a tener de un tema que, a pesar de ser un padre igual con un niño dentro de este espectro, surgen muchas incógnitas, aún así estando, sabemos que esto es un sub y baja muy frecuente, son sorpresas a diario, tanto positivas, en algún caso pues no tanto, pero sí, de verdad, qué gusto, aquí vengo pues a compartir un poco y también aprender. ¿Qué significa ser autista? O sea, ¿cuándo ha surgido esto en nuestras vidas? Porque esto ha sido algo que hemos venido teniendo más y más noción en los últimos años. El autismo se define como un trastorno del neurodesarrollo, pero ¿qué es un trastorno? Un trastorno es la alteración en una o varias funciones, en este caso, del sistema nervioso. Y ahora, ¿qué es neurodesarrollo? Pues es el desarrollo estructural y funcional del cerebro. ¿Qué pasa en algunos casos? Todos estamos muy familiarizados con lo que es un desarrollo típico. Se conoce como desarrollo típico, ese que todos vemos en aquellos niños que sonríen, que nos echan los brazos, que empiezan sus palabritas, que hacen muchas gracias. A eso se refiere un desarrollo típico. Sucede lo contrario en el autismo y se denomina un neurodesarrollo atípico. Aquí todo se va complicando y de hecho el autismo es un trastorno que pues ha ocurrido toda la vida. El problema en la actualidad, como en muchas enfermedades que vemos actualmente, es que hay una alta prevalencia, es decir, un montón de casos por áreas de población, áreas geográficas, pero sobre todo una alta incidencia. ¿Qué significa esto? Que hay cada día más niños con este trastorno. ¿Qué se dice del autismo? Sobre todo de dónde procede, por qué es autista. El autismo es específicamente genético. Es genético de diferentes formas, se hereda, ¿verdad? Y esto es lo que ha traído este trastorno. Pero más que todo en la actualidad, ¿y por qué hay tanto niño autista? Por otro trastorno asociado a la genética, que es la epigenética. Esta es la que viene a hacer esos cambios en la información genética y nos da estos trastornos en la actualidad. Entonces, el mito de que las vacunas y esto es importante que se sepa y se conozca bien, las vacunas no están plenamente demostrados, se hicieron investigaciones muy extensas, muy profundas para desvincular las vacunas en el origen del autismo. Esto está totalmente descartado y ya hay que dejarle de echar la culpa a las vacunas como causantes del autismo, ¿verdad? El autismo es genético y vienen esas variantes que mencionaba hace un momentito. En la actualidad hay muchas mutaciones genéticas, es decir, muchos cambios genéticos por muchísimas razones, por el cambio climático, por las dietas transgénicas, por la excesiva ingesta de cafeínas, por decir algo, el excesivo estrés con que viven las personas, producen todos esos cambios epigenéticos que se manifiestan a la hora en este tipo de trastornos en el neurodesarrollo. Eso es el autismo. Bien, el autismo se caracteriza por tener una tríada de síntomas. Se llama tríada porque son 3 síntomas que se desglosan en otros subtipos de síntomas, pero los esenciales del autismo son 3. La dificultad que estos niños tienen en la interrelación personal, es decir, el poder relacionarse con las demás personas. Este viene siendo lo que se llama un síntoma nuclear, de los más llamativos, de los más importantes, de los más necesarios de tratamiento. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser eminentemente
mente social, es una característica propia. El segundo síntoma es la dificultad de comunicación. Sabemos que la comunicación es a través de diferentes formas y estilos, y ellos tienen una alteración en todas las formas y en todos los estilos en la comunicación. Si quieres, Cristian, háblanos tú un poquito y yo ya empiezo con las preguntas. Sí, gracias y mucho gusto, y gracias también a todos los que están compartiendo y preguntando por ahí. Bueno, voy a contar un poco acerca de cómo pues nos dieron este diagnóstico a los 2 años con mi hijo Henry Joel. Como mencionaba también el doctor, que me llamó bastante la atención esta parte donde él decía, o él mencionó, que inicialmente todo arrancaba bien, todo aparentaba, hay una fotografía del niño, todo aparentaba con normalidad, todo marchaba a la perfección, nosotros notábamos todo bien, pero a medida que iba pasando el tiempo, iban pasando los días, iban pasando los meses, íbamos notando cómo no avanzaba, no iba como el avance que uno esperaba para cierta edad, e igual era una alarma ya levantada por parte de nuestro pediatra. Cuando está haciendo y está viendo todo lo que está ocurriendo, él empieza a decir, ok, estoy notando algo extraño, pero no nos decía todavía qué era lo que estaba pasando, hasta cuando llegó un día y dice, bueno, mire, necesito remitir a su niño con un neurólogo pediátrico para poder descartar unas dudas que tengo. Nos enviaron, hicieron unos chequeos, hicieron unas pruebas, lo que hacen típicamente los doctores, ¿verdad? En este caso, ya cuando nos dan un diagnóstico, pues nos explica qué es lo que está pasando, cuál es el detalle en el caso de Henry Joel, y en efecto, de entrada dice, sí, Henry Joel está dentro del síndrome de autismo, está con el autismo presente, y nos empezó a dar las recomendaciones acerca de qué hacer y qué dejar de hacer, o qué llenar con intensidad para la mejora del niño. Bueno, inicialmente creo que muchos padres, también cuando recibo esta noticia, me cae como un balde de agua fría, pero por la misma desinformación, por la misma ignorancia en el tema, que yo ya había escuchado, pero hasta ahí no había profundizado en el tema como para saber en sí qué era. Hasta cuando ya llego a mi casa, empezamos a leer, empezamos a ver videos, empezamos a instruirnos con profesionales y ya vamos entendiendo qué es lo que en realidad está pasando. E igual no voy a negarlo de que el temor y todavía la duda y muchas cosas pasaban por mi mente, y hasta cierto momento me llega a pasar como preocupación. Creo que los padres que tenemos a un pequeño o pequeña en esta condición, pues la preocupación del futuro es lo que más nos tiene presente y es lo que más está rondando en nuestra cabeza a diario, básicamente, pues mío y también de mi esposa, como de nuestra familia muy cercanos, que por supuesto bastante al niño. A medida avanzó el tiempo, y aquí sí tengo unas cuantas dudas, y el doctor espero me pueda apoyar en esta parte. Inicialmente nos dice solamente el neurólogo autismo, ok, súper, vamos, avanzamos, nos enfocamos en las cosas que nos indiquen, pero a medida nosotros va pasando todo, va pasando el tiempo, vamos pasando con terapias, entrenamientos en casa y muchas cosas más, nosotros vamos viendo una mejora muy notable en Henry Joel. Vamos notando que aprende muy rápido, que empieza a repetir cosas que quizás nosotros no le prestamos mucha atención para que aprenda, pero él aún así se las aprende y las pone, las pone a prueba y las pone presente día con día. Y como va pasando este tiempo, vamos nuevamente a una cita con el paso de los meses, y el neurólogo nos dice, ¿cuál fue el diagnóstico que le dio el niño? Muéstrenme el documento. Y ya ve autismo, netamente autismo, lo que él había escrito. Y él se queda viendo y mira cómo se está comportando en el consultorio y dice, Asperger. El niño está con su nuevo diagnóstico, por decirlo así, es Asperger. Y yo quedo como que, ok, y yo ya más o menos había leído acerca de autismo, Asperger, y que sí, el autismo, y dentro del autismo está el Asperger y todo esto. Me alegro mucho de manera inicial, porque ya tenía un poco de conocimiento, como mencionaba el doctor, que hay un poco más de funcionalidad y hay unas cosas que lo destacan de solo ser autismo.
Entonces ya nos emocionamos y ya nosotros decimos, bueno, esto es un super avance y nos pusimos muy contentos y las cosas desde ese momento empezaron a cambiar tanto como para Henry como por nosotros de padres y las personas que nos rodean. Claro, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos que ya hiciera, ¿verdad? Pero sabemos que despacio. Lo que he notado últimamente, conozco muchos niños de la edad de Henry Joel y no es que los comparo, sino que veo el comportamiento e intento aprender y ver de qué manera puedo aportar en casa, entendiendo cómo se comportan ellos con sus padres. Pero siento lo siguiente, por ejemplo, que los niños, por poner un número, a los 4 años necesitan hacer esta actividad, o hacen ya de manera típica esta actividad y estas acciones. Pero Henry Joel no lo hace a los 4, lo viene haciendo a los 4 y medio o hasta los 5. Muy cercano, no de manera igual, por supuesto que no, pero está como... No uso como esa lentitud, pero sí está esa parte que no va al ritmo, por decirlo de esa manera. Pero a pesar de todo esto que les menciono, yo sé que el doctor a diario escucha este tipo y sabe todo este tipo de cosas, por supuesto, es experto en esto. A pesar de todo eso, pues Henry Joel es un amor, todas las personas que lo rodean, pues lo quieren bastante. Y ha avanzado ha avanzado muchísimo, a tal grado de momentos nosotros olvidarnos la condición en la que está y enfocarnos nada más en que él sea feliz y que él pueda de cierta manera ser independiente, que es lo que siempre hemos tenido bien presente, que a veces mi esposa o mi mamá, por ejemplo, me dice, ayúdale. No, déjelo. No, que se va a golpear, que se golpee, se soba y ya estuvo, le damos un dulce o lo que sea y ya estuvo. Pero ese es uno de los propósitos, pues no, tampoco ser tan rudo, pero al menos sí buscar la manera de la dependencia. Hay momentos que mi mamá llega y me mira en el cuarto que estoy con él y tal vez el niño está con la camiseta aquí por la mitad de la cara, ayúdale. No, le acabo de enseñar cómo es que se tiene que quitar la camiseta. Y así, poco a poco. Esa es parte de lo que día con día estamos con Henry Joel. Sí hay muchas o varias conductas que nosotros queremos como ir acomodando a que deje de hacerlas y enfocarnos a hacer otras, pero de lo contrario, todo súper con él y sí es una condición bien complicada, sub y bajas, un día súper bien, otro día fatal en muchos aspectos, pero ahí vamos día con día. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que estás viviendo tú personalmente. Yo aquí en este paréntesis me gustaría que el doctor nos aclarara en el tema que estaba mencionando Cristian, Asperger's. ¿Por qué es autismo de 1 a 100 y de repente hay algo que es completamente diferente que es Asperger's? ¿Esto qué significa? Excelente observación. Precisamente por eso se hizo el diagnóstico dimensional del autismo. El autismo es uno solo. Asperger, ese concepto desapareció cuando se hizo esta definición de trastorno dimensional. El Asperger ya es historia, es siempre autismo, y el autismo es tan complejo y tan variable, pero todos son autistas. Antes se les llamaba Asperger porque tenían cierta facilidad en lenguaje o cierta facilidad en el coeficiente intelectual, capacidad de estudio, una inteligencia dentro de rangos de normalidad, y algunos más que eso, como ya conocemos algunos personajes científicos muy importantes. Entonces se les puso aparte como un grupo diferente el síndrome de Asperger, pero no es así. En la actualidad, autistas son todos iguales. El término de Asperger ya está descartado, ha quedado como un remanente de ese historial del síndrome de Asperger, porque eran niños precisamente porque tenían esa diferencia de los otros niños reconocidos como autistas, que estos tenían los Asperger tenían una mejor capacidad intelectual, ¿verdad? Y los síntomas eran más sutiles, menores, y una serie de datos que daban la impresión de que era otra cosa, pero no, genéticamente son iguales, por lo tanto tienen que estar dentro del mismo grupo. Entonces, eso es lo que pasa con el Asperger. Son generalmente autistas de alto funcionamiento, se le llama también, ¿verdad? Que son diferentes, y hay muchos personajes mundiales reconocidos con este trastorno y que sí tienen sus cosas, que si los observamos, problemas de comunicación, problemas de relación,
¿verdad?, que hace que se haya creado este término del síndrome de Asperger, el cual ya no existe por esa definición de trastorno dimensional. Del 1 al 100, bueno, digamos del 1 al 10, como quiere Carla, también puede ser, ¿verdad? Pero lo dije de una manera de ejemplificación, ¿verdad? Sí. Quiero hacer hasta trampa, porque ahí estás mencionando, voy a ser tramposa porque yo he visto la presentación del doctor, claro, el PowerPoint, entonces yo sé que él está mencionando a gente muy conocida mundialmente, pero oye, estamos hablando de un fallo, o no es fallo, no sé, un subdesarrollo neuronal, ¿no? Por un lado, y sin embargo, ¿cómo es posible, doctor, que hay personas que tienen autismo y que son genios, como Mozart? Yo lo digo porque lo he visto en su presentación y sé que es San Francisco de Asís, o sea, personas que no fueron comunes ni se igualaron al común, sobrepasaron en miles de aspectos una inteligencia como tan... o sea, yo creo que eso es como un demasiado desarrollo casi neuronal. ¿Cómo es eso posible? Hay un dato bien obvio en estos personajes que son geniales, pero son geniales en una sola cosa, en dibujo, en tecnología, en física, en matemáticas, pero en lo demás son completamente autistas. Entonces, en realidad no se conoce cuáles son los mecanismos. Sí hay una teoría que explica esto, que es la teoría de la coherencia central, en la cual estos personajes tienen la facilidad de enfocarse en un grado muy superior en un determinado tema o en un determinado objeto o en una determinada situación. Entonces, esto es una explicación un tanto sutil de por qué estos tienen estas habilidades, ¿verdad?, que tienen en grado genial, ¿verdad? Por esa propiedad que tienen estos niños, que es la teoría de la coherencia central. Es decir, ellos se enfocan en un solo aspecto y se olvidan del resto. Tienen dificultad para integrar la totalidad de cualquier situación o de cualquier objeto, de cualquier cosa que sea posible. Ellos se enfocan en una sola parte, ¿verdad? Entonces, estos personajes tienen esa capacidad genial de enfocarse en matemáticas exclusivamente. Personas que recuerdan 5,000 números en la secuencia de esta forma, no, hasta el momento no existe realmente por qué ocurre esto. Y lo más cercano, como les mencionaba, es la teoría de la coherencia central, ¿verdad? ¿Por qué existen estos personajes con autismo o Asperger? Para tener para seguir un poco la corriente antigua, ¿verdad? Para agruparlos en algún subgrupo de autismo, los Asperger, ¿verdad? Que tienen muchos de ellos estas características de genialidad y se supone que es basado en eso de la coherencia central, pero que lo que es en la comunicación y los otros síntomas del autismo, estos genios tienen todas esas características. Y de la misma manera que una persona que tiene autismo severo, o sea, cuando hemos visto a lo mejor los ignorantes como yo, películas o cosas de esas donde ves a un niño autista que está completamente callado y casi que se encierra, eso sería el grado más alto, porque esas personas es complicadísimo. Entre ser funcional y no funcional. Perdón, y esa es mi preocupación. Si estos niños se hace una detección temprana y un tratamiento temprano, no van a llegar a esos grados de dificultad. Y es especialmente los primeros 6 años donde se hace la plataforma de un desarrollo posterior. Si los diagnosticamos temprano, si los tratamos temprano, estos niños evolucionarán en una forma excelente. Yo los he visto en mi consultorio, evolucionan de una forma increíble, comparándolos el primer día, cómo llegan, y un año después, estos niños son totalmente diferentes. Entonces, todos esos autistas que le llamamos severos, creo que lastimosamente, pues no se les dio o no tuvieron la oportunidad de tener un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano o todo adecuado para ellos, sobre todo esos primeros 6 años. Entonces, ellos después de esa edad es bastante difícil. El tratamiento es generalmente sintomático, mientras que los primeros 6 años el tratamiento va encaminado a mejorar el neurodesarrollo.
Ese es el punto, ¿verdad? Mejorando el neurodesarrollo o la parte cognitiva, como le decimos nosotros, estos niños tienen una superación increíble. Y lo que mencionaba anteriormente, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es que ellos tengan esa capacidad de independencia. Ese es el objetivo final, sobre todo en esos niños con autismo que llegaron a ser grado severo. Entonces, ¿qué buscamos en ellos? Esa independencia, que sean independientes. Ese es un punto básico, esencial, y probablemente sea el objetivo final de hacer todo lo que se hace por un niño autista. De acuerdo. Así que el tema es pillarlo pronto, y mucho del tratamiento antes de los 6 años es para mejorar la calidad del desarrollo neurológico, mientras que a partir de los 6 años lo único que estás intentando es mejorar y darle, como quien dice, habilidades, ¿no?, y costumbres para que tenga un funcionamiento de vida mejor. Mientras que sí, en los primeros 6 años sí puede haber un cambio, una ayuda para un desarrollo mejor neurológico. Claro que sí. Hay un gran antes y después. Sí, en esta parte viene lo que se conoce como el tratamiento endógeno. Todo esto es científico, el uso de neuronutrientes cerebrales esenciales, algunos medicamentos con mejoría cognitiva ya científicamente confirmados, y luego algunos síntomas porque hay que tratarlos, como es cierta hiperactividad que ellos tienen, cierta ansiedad que ellos tienen, también obstaculizan un mejor neurodesarrollo, un mejor apoyo, y entonces también es importante antes de los 6 años este tratamiento que se conoce como el tratamiento endógeno, porque básicamente se ha apoyado el tratamiento de estos niños en lo que es la parte psicopedagógica, pero no, recordemos que este es un trastorno biológico, donde se necesitan ciertas sustancias, ciertas condiciones, ciertos alimentos, ciertas condiciones ambientales, precisamente para mejorar el desarrollo. Y lo del neurodesarrollo es ampliamente confirmado que está en relación al ambiente. Y si mejoramos el ambiente de un niño con autismo, lógico, obvio y claro que va a mejorar su neurodesarrollo y por lo tanto va a mejorar su problema autista. Doctor, tengo una pregunta para usted ahora, pero esto no tiene cura. No tiene cura, pero tiene mejoría, digamos, de un 99%, si llevamos todo bien desde un principio. El autismo es genético y ya nació así. Entonces, no se puede hablar de cura, pero se puede hablar de mejoría muy notable, de una mejoría excelente, de tal forma que este niño sea independiente y que lleve una vida de adulto, que eso es lo que se quiere, dentro de rangos sociales y laborables y de estudio aceptables, prácticamente dentro de rangos de normalidad, ¿verdad? Si, insisto siempre yo en ese tema, en el tratamiento temprano, en la terapia centrada en la familia, son temas muy importantes. Mencionaba que don Cristian ha aprendido algunas cosas ahí muy intuitivamente. Aquí saquemos provecho a todo. En el caso de los niños autistas, son los padres, es la familia que debe adaptarse a él. Ellos son muy tendientes a hacer berrinches y siempre hay que buscar la causa de esos berrinches para que una vez conocida la causa, pues evitamos esos berrinches. ¿Y qué pasa cuando hacen estos berrinches? Ofrecerles alternativas. Nunca la agresividad como respuesta es una buena manera. Siempre lo que la abuela hace, que le ofrece una alternativa, entonces ellos evacúan más fácilmente un berrinche que es muy común en ellos, y generalmente es por eso, porque ha habido un cambio en el ambiente, alguna situación intolerable para ellos y lo saca de control. Esos son los famosos berrinches que estos niños tienen y que son, se tratan de esa manera, nunca de una forma agresiva o contrarrestarlo de esa forma, sino ofreciéndole alguna alternativa de algo que a él, que ya sabemos que le gusta. Mira, tenemos aquí una pregunta, pero antes voy a agradecer a nuestro patrocinador de esta noche,
que cuando son temas de niños me gusta tener al Cañal, ¿no? A nuestro gran proveedor de azúcar, de dulzura en Honduras, y el Cañal es nuestro patrocinador, así que gracias al Cañal por proporcionarnos este espacio para poder hablar de un tema tan interesante como es el de los niños autistas, que tenemos tanto que aprender. Aquí tenemos una pregunta, doctor, para usted. Hola, soy Maribel Mejía, soy madre de un niño autista y para mí esto es nuevo porque recién mi hijo ha sido diagnosticado. ¿Qué debo hacer? No quiero sonar mal, pero al no saber nada del tema, esto se ha convertido en un calvario. Sí, en primer lugar, la edad. La edad es mencionado fundamentalmente, importantísima. Me gustaría en este caso saber qué edad tiene este niño, ¿verdad? Porque si empezamos, como mencioné en algún momento, ya las terapias ambulatorias de llevarlos a una escuelita, a una terapia de autismo y esas cosas no son funcionales. Ahora es funcional lo que se llama la terapia centrada en la familia los primeros años. Posteriormente vendrá un apoyo psicoeducativo y la educación inclusiva. Hay que evaluar a este niño si tiene algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de, incluso a todo niño hay que hacerle un encefalograma porque un alto porcentaje de ellos cursan con convulsiones, entonces es obligatorio hacer este examen, porque a veces precisamente no tienen las convulsiones clínicamente, pero el encefalograma sale alterado y esto ya está impidiendo la mejoría de su neurodesarrollo. Entonces es un niño que necesita una evaluación, individualizarlo, saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y dónde habrá que reforzar, que pudiera necesitar algún medicamento. Cada niño es diferente, y luego tratar de dar una orientación familiar, porque mencioné también en algún momento que el apoyo no solo es para el niño, es para la familia, y si la familia no sabe qué hacer, estamos complicados. Y una de las cosas que también mencioné inicialmente es que esta madre, ahora con todas las facilidades que hay de comunicación, es muy fácil, como hizo don Cristian, informarse, ¿verdad? Empaparse del tema, porque de esta forma va a conocer la naturaleza del trastorno y de esta forma le va a poder ayudar muchísimo mejor. Pero sí, todo niño es tratable. Todos, absolutamente todos son tratables y van a mejorar si se les da el tratamiento apropiado para cada niño, en especial, en específico. Bueno, pues a ver, vamos a decirle a Maribel Mejía. Maribel, estamos deseando poder ayudarte. Sabemos que no es fácil, Cristian ya nos lo ha dicho. Si nos puedes contar la edad que tiene tu hijo, nos ayudarías un poquito más, a ver si podemos intentar despejarte alguna duda, ya que estás en el inicio de esto y te sientes un poquito perdida. Sigamos con la siguiente pregunta. Mientras, tenemos a Ligia Canales. ¿Hay tratamiento? ¿Hay cura? No tengo hijos con esta condición ni tengo nietos, pero me da miedo pensar lo que pueda padecer un padre o una madre. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un padre pregunta? No. Entonces, primero la pregunta de Ligia. Entonces, ella pregunta si hay cura y ya hemos dicho que no hay cura, pero que hay tratamiento, sí, muchísimo tratamiento, ¿no? Sí, y que mejoran increíblemente, mejoran muchísimo. Cuando se da el tratamiento lo más temprano posible, se da un tratamiento endógeno y se sigue la terapia centrada en la familia, los primeros 5 años, los resultados son increíbles. Y esto es lo que ha fallado, creo yo, en muchos ambientes. Precisamente el tema del autismo es muy nuevo, viene de 1980 para acá en realidad, y todavía hay mucho que conocerse, mucho que estudiar. Lo que preocupa es, como mencioné también, la alta incidencia y la alta prevalencia. Ese es precisamente el problema que hay en la actualidad. Si fueran esporádicos, yo creo que no sería un tema tan importante, ¿verdad?, de mencionar. Si fuera uno por allá, otro por acá, así como hubo en otros tiempos donde no habían tantos trastornos epigenéticos porque las condiciones ambientales, probablemente no había tanta contaminación ambiental y entonces no había tanto trastorno epigenético y por lo tanto no había tanto niño autista. Entonces el problema del autismo es relativamente nuevo. Hay muchas cosas que no se conocen, que están en amplio estudio, pero siempre nos enfocamos en el tratamiento, en la detección temprana, porque sí mejoran. Todos los niños con autismo mejoran. Y pueden mejorar muchísimo. Nos has dicho hasta incluso
99% es lo que has dicho tú antes, que podían llegar a mejorar, o sea que eso es un montón. O sea, merece la pena. Los tengo en mi consultorio, niños increíbles, que ni yo a veces me la creo, pero sí los vi el primer día que llegaron, cuadros terribles, ¿verdad? Padres muy angustiados, una cosa muy difícil, parecía intratable, pero no, hemos tenido esa gran satisfacción y esa gran sorpresa de ver muchos de estos niños con una evolución increíble, altamente satisfactoria, muy buena, que da la impresión que no tuvieran nada. Y aquí quiero mencionar algo también. ¿Qué pasa con algunos autistas? Hay un grupo, porque esto es así, se puede mencionar más adelante que los autistas se van a dividir en subgrupos. Hay un grupo de niños con autismo que inicialmente tienen los síntomas muy marcados los primeros años, pero a veces sin mucho tratamiento y sin mucha medicina y sin nada, ellos tienen una evolución bastante espontánea, bastante buena. También hay un grupo así, y este grupo también nos trae cierta confusión, ¿verdad? Dice, no, pues igual como lo que está sucediendo con la pandemia ahorita, a algunos les afecta poquito, a otros nada, y otros pues terminan mal. Entonces también se puede aplicar a esto. Hay niños que son así, que evolucionan de una forma muy espontánea, generalmente con mucho amor, con mucha atención familiar, con una buena alimentación, evolucionan satisfactoriamente. Y si lo llevan a alguna institución donde les dan apoyo académico, estimulación temprana, evidentemente mejoran mucho más. Pero esto nos pueden dar una falsa, como dijera, una falsa enfoque al trastorno y confundirnos un poco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace complejo el autismo, la diversidad de cuadros, la variedad de subtipos, ¿verdad? Y en eso es lo que se está trabajando en la actualidad para poder, ya pues se puede decir que existe un subtipo como es el Asperger, ¿verdad? Podríamos mencionar el Asperger, pero no, hay muchos subtipos, hay muchos tipos, y esto es lo que hace más complejo el problema cuando se trata de enfocar de una manera global. No es global, está de esta forma, y de ahí viene el término espectro. Claro, es que es eso, que es tan diverso, ¿no? Que es complicado. Y quiero luego que analicemos un poquito más el tema de que estás hablando, de que se está volviendo más y más común y que cada vez hay más casos, y eso es lo que tiene a toda la gente dando mil especulaciones. Como tengo muchísimas preguntas, voy a dejar las mías para el final. Tenemos ahora una rapidita para Cristian, que es muy breve y bueno, no sé si es a lo mejor un padre que lo está padeciendo, pero dice, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un padre? Yo creo que es ver que se está intentando mejoría en muchos aspectos para el niño y no ver el resultado. Quizás no decir que es lo peor que me pueda pasar, pero sí es en un momento decepcionante porque sabe el esfuerzo que se hace y quizás no ver el resultado. Ahí es donde viene como la pequeña decepción, pero aún así no se pierde la esperanza. Hablo por el momento de esfuerzo que se está dando y quizás en algún momento el nivel de estrés que pueda obtener el niño. Claro, el caso está cuando estamos haciendo algunos trabajos de su escuela, porque, bueno, quiero adelantar, estuvo en estimulación temprana 2 años, actualmente es en kinder, y todo este tipo de actividades que le toca hacer, que ahora lo estamos haciendo bastante en casa con esto de la pandemia, por ejemplo, el cortar, a él le encanta cortar papel, el pegar, el dibujar. En un inicio, esto era para nosotros como padres, hacerlo con él bien complicado. Se negaba rotundamente, decía no quiero, y se tiraba y se iba e intentaba llorar. Esos momentos de estrés uno dice, pero es por tu bien, pero bueno, él por los momentos no comprende esa parte. Pero hemos notado como de decir, no lo quiero, no, déjenme, o como él comúnmente dice, espérame, es palabra que últimamente dice y nos gusta bastante. Ahora ha cambiado a tal grado de decir, papá, tareas, mamá, vamos a hacer tareas, papá, quiero hacer tareas. Entonces ya busca acomodarse, lo hacemos en el comedor de la cocina y ya empieza él a agarrarlos. Y todo este tipo de actividades, pero volviendo a la pregunta, sí,
decepcionante esa parte al inicio, pero sabemos con este tipo y con la experiencia que vamos agarrando poco a poco de que se va a ir quitando, pero sí, cuesta bastante, ahí es donde viene el estrés para uno. Claro. Tenemos aquí una pregunta de Eli Levy. Saludos a Eli, la quiero también mucho a Eli. Cuando el niño nace con autismo leve, sin los cuidados puede aumentar su grado, doctor. ¿Qué cuidados hay que tener con ellos y como padres, cuáles son las maneras de ayudarlo? Claro que sí. Si nació con un autismo leve y las condiciones ambientales, el contexto ambiental, la familia, son impropias o no son suficientes o son deficitarias, su autismo va a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar? Simple, porque su trastorno cognitivo va a empeorar. Y esta viene a ser la base de todas esas manifestaciones de este niño. Si nace en un ambiente inadecuado o no se le dan las condiciones apropiadas en un niño que, por decir así, nació con un autismo leve y no se atiende, su parte cognitiva no va a desarrollar y por consiguiente su autismo, sus síntomas van a ir de mal en peor. Entonces esto va a pasar con este niño que nació con un autismo leve. Claro. Aquí me dice José Tirso de Medina que ha debido de escuchar el principio del programa donde nos has dado una sinopsis maravillosa que dice: interesante la cátedra brindada por el doctor. Estoy de acuerdo contigo, Tirso, José Tirso, y nos pregunta ¿cuáles son las señales para distinguir a un niño o niña autista? Supongo que se refiere a lo más común. Sí, lo más común en estos niños va a depender de la edad, por supuesto, ¿verdad? Porque a una edad manifiestan unos síntomas. Por ejemplo, el primer año mencioné que son niños que están solitos, no demandan atención, incluso pueden pasar hasta sin comer. Ya el segundo año, lo más evidente, y mencioné, era el problema del lenguaje. Sin embargo, ya a esta edad ya podemos empezar a ver algunos síntomas propios del autismo, como que va a ser un niño que no le interesan los juguetes. Para dar un ejemplo, ¿a qué niño no le gustan los juguetes? A todos los niños que tienen un desarrollo típico, pero a estos niños no les gustan los juguetes, se los dan y los tiran, ¿verdad? Entonces, es una característica muy importante, muy llamativa en estos niños en el primer año, después del primer año de edad. Ya para el segundo año de edad, sí, ya estos niños ya empiezan a mostrar francos síntomas de aislamiento, de berrinches, y todo va apareciendo ya de una forma más intensa, pasan muy solitos, no quieren comunicación, no responden a su nombre, parece como que no oyeran. Incluso este signo que parece que no oyeran, muchas veces lo primero que hacen es hacerles una evaluación auditiva, audiológica, y precisamente por eso, porque los llaman y ellos no responden. Entonces, son de los síntomas llamativos a esta edad. Luego empiezan, después de ese segundo año, a hacer ciertos movimientos, como son las estereotipias, ciertos movimientos de mano, de tronco, corren sin sentido, van de aquí para allá sin ningún sentido, mueven su tronco, dan vueltas en círculo, brincan, y son manifestaciones que vamos viendo en ellos según van creciendo, y los síntomas van emergiendo o apareciendo según el niño va creciendo, e incluso se van intensificando si no se les da la atención lo más temprano posible. Mencionaba también al primer síntoma de trastorno del neurodesarrollo, que todavía en ese momento no sabemos que pueda ser un autismo. Entonces hay un momento y esto hay que tener cuidado también, en los primeros años, que no se puede hablar de un autismo propiamente, sino signos de alarma de autismo. Es aquí donde un niño entra en una fase. Ya el diagnóstico preciso de autismo se hace después de los 3 años con ciertos exámenes, ciertos tests, ¿verdad? Ciertas baterías que se hacen para confirmar el diagnóstico, además de que siempre se hacen estudios médicos, metabólicos, electroencefalografía, tomografía, para un grupo de niños con autismo que se llaman los autistas sindromáticos, que es otro grupo dentro del autismo. Por ejemplo, muchos niños Down son autistas, entonces estos se incluyen dentro del autismo sindromático. Entonces, esto es lo que podemos contestar, cómo van apareciendo los síntomas, cómo se van intensificando según va creciendo el niño. ¿Qué tal? Doctor, es algo que nos tiene bastante
no preocupado, sino que bien presente a mi esposa y a mí, porque yo no solo quiero un hijo, yo creo que esta pregunta se la han hecho mucho también, sino que yo quisiera tener más hijos, ¿verdad? Pero siempre está como esa detención de decir, ok, tengo un niño que está dentro del espectro, ¿qué pasará si tengo otro, doctor? Ajá. Aquí ya vienen otros conceptos, es lo que se llama el fenotipo ampliado. ¿Cuántos autistas hay en la familia de papá? ¿Cuántos hay en la familia de mamá? Entonces, se dice que hay una posibilidad de que 1 de 10 hermanos también puede tener autista. O sea que hay 9 posibilidades de que no lo sea, pero también tiene que ver con eso de los antecedentes familiares, lo que se llama el fenotipo ampliado, ¿verdad? Personas que tienen síntomas sutiles de autismo, un tío, el abuelo, etcétera. Entonces se hace toda esa sumatoria de antecedentes biológicos para esperar si un segundo hijo pudiera tener autismo. Y también aquí viene también el concepto de la epigenética, ver si la mamá en un segundo embarazo probablemente sus condiciones puedan ser mejores y se descarte esta situación. Pudo haber algo pasado durante el embarazo que no se percibió, que no pasó. Puede ser que en el segundo niño no pase nada de esto y la epigenética no tenga ninguna injerencia en desarrollar un segundo hijo con autismo. Gracias. Bueno, nos pregunta Karen Ivette Flores Celaya. Tengo un alumno con autismo. Él está cursando el primer grado. Su nivel cognitivo es maravilloso, pero el habla se le dificulta. Solo articula algunas palabras. Así son ellos. Así son ellos. Y aquí este niño se supone que son los reconocidos Asperger, con esa inteligencia normal, a veces superior, pero tienen los otros síntomas del autismo. La dificultad de relación, sobre todo problemas en lenguaje, en las diferentes formas de lenguaje, en el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, el lenguaje corporal, en la gramática, en la semántica, en cualquier de los aspectos del lenguaje va a tener problemas este niño, aunque tenga una inteligencia adecuada para la parte cognitiva de aprendizaje, va a tener otros síntomas autistas, que a la larga pues también van a interferir con sus interrelaciones personales, con su comunicación. Entonces, no solo el autismo no solo es la dificultad de aprender, sino los otros síntomas nucleares de este trastorno, que son los que precisamente hay que tratar. E incluso el síntoma de la interrelación personal es uno de los síntomas más importantes en el trastorno, ¿verdad? No tanto el aprendizaje, no tanto la parte académica, sino más bien los otros impedimentos que tendrá este niño a lo largo de su vida, en la comunicación social, en la interrelación, en la forma de expresión que él pueda tener, las dificultades que él pueda tener de comunicación. Entonces, aquí es donde pasa todo esto. De acuerdo, eso nos lo preguntaba la profesora Karen Ivette Flores y nos pregunta Claudia Ivonne Medina. ¿En qué trata la terapia centrada en la familia? La terapia centrada en la familia es la terapia fundamental, esencial, importantísima, que es esta parte donde no hay que llevarlo al niño a terapias ambulatorias. Esto se hace con papá, con mamá. Ellos deben recibir alguna instrucción, cómo van a trabajar con el niño en casa, ¿verdad? Estructurando el ambiente, es decir, haciéndole un ambiente adecuado, un lugar donde pintar, un lugar donde jugar pelota, donde hacer diferentes actividades. Incluso en estos días que ha habido de aislamiento social, que los padres están en casa, hacen una agenda por la noche, planificando el horario, los lugares, los juegos. Esto es una terapia centrada en la familia. ¿Cuáles son las ventajas? Que aprenden con las rutinas diarias, con la comida, con el baño, está repitiendo constantemente cualquier enseñanza, la repetición es clave acá. Entonces, esta es la terapia centrada en la familia que ha sido patrocinada por la escuela TH en Estados Unidos, en Carolina del Norte, donde esta sociedad hace
mucho énfasis en entrenar a la familia, en darle los apoyos que la familia necesita para que puedan aplicar la terapia centrada en la familia. Así funciona la terapia centrada en la familia y es la terapia recomendada hasta el momento. Mencioné en algún momento que una vez pasada esta fase, los niños ya pueden ir a un centro donde reciban apoyo psicoeducativo o educación inclusiva. Pero la terapia inicial es la terapia en casa con los padres y es la terapia centrada en la familia con algún apoyo de algún experto, ¿verdad? Que los motive, que les enseñe, y por la parte que ponen los padres en el aprendizaje del autismo. Os tengo secuestrados, pero un ratito más. Nos pregunta Claudia Ivonne Medina, los autistas tienen unos superdones tipo Messi, son genios y desarrollan una parte al máximo. Es exactamente lo que nos estabas explicando tú antes, doctor. Sí, claro que sí. De que precisamente es el enfoque en una cosa y que luego, sí, claro, lo demás es donde se ve, pero es lo que es, ¿no? Pamela Vanessa nos pregunta, Pamela Vanessa Motiño, Dios le siga dando salud y le siga dando ese corazón tan noble, doctor Morgan, para que siga ayudando a nuestros niños con autismo. Aquí tienes a una mamá. Gracias. Sí. A Angie Aguilar. Claro que más centros educativos y docentes inclusivos se necesitan, paciencia y mucho amor. ¿Cómo ves el tema de que aquí haya centros inclusivos? ¿Crees que hay suficiente apoyo de centros? Yo sé que yo visité uno que se llama Lutka, en San Pedro Sula. Hay lugares que están tratando de hacer esto, ¿verdad? Ya ese es un comienzo, eso me alegra mucho, ¿verdad? Ya se está tomando conciencia de esta situación, de estos tratamientos, pues espero yo que esto siga, que mejore, es un avance, ese es algo muy necesario, muy importante, y sí, ya hay algunos lugares encaminados con estas tecnologías y estas condiciones escolares con ese concepto de inclusión. Aquí nos dice Claudia Ivonne Medina, ¿cómo se puede estimular para explotar su potencial aquí en Honduras? No es igual que en cualquier lugar, la estimulación, y es una pregunta importante que vamos a aprovechar porque estos niños tienen la mayor capacidad de aprendizaje visual, con imágenes visuales, con cuentos ilustrados, con pictografías, con dibujos, ¿verdad? Con todo lo que pueda entrar por sus ojos y la forma como se les enseñe, es válido aquí y en cualquier lugar del mundo, y esta es una forma que fácilmente la podemos aplicar acá en Honduras utilizando este concepto de que ellos su aprendizaje es a través de imágenes visuales, a través de la estimulación visual, es su forma de aprender, entonces hay que aprovecharla al máximo y eso lo podemos hacer muy bien acá. Una pregunta, no lo está preguntando nadie, yo. Se relaciona mucho a los niños con autismo, sobre todo temas de animales, como mascotas, perros y música, ¿no? Sí. Sí, se ha mencionado también este concepto muy importante, incluso hay unas terapias con ciertos animales y eso. Mencioné en algún momento que muchos niños con autismo tienen mucha ansiedad. Son muy ansiosos, incluso a veces necesitan medicación. Entonces, se asume que ciertas mascotas, ciertos animales calman o mejoran esta ansiedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ha pensado que la equinoterapia, la delfinoterapia pueden resultar adecuadas o que un niño de esos tenga una mascota. Es por eso, porque se piensa que disminuyen su ansiedad. Basado en eso es que, pero no es realmente tan la regla ni tan así. Igual que en cualquier persona, igual en un niño autista, una mascota o un animal puede mejorar su ansiedad, pero no es precisamente para el autismo este punto de vista. De acuerdo. Me pregunta, ¿el embarazo se puede hacer algún examen o ultrasonido donde se detecte el autismo en el bebé? No se puede hacer. Lo que sí se hacen son evaluaciones para ver el sistema nervioso,
cómo está su cerebro, cómo está su médula espinal, algunas cositas, pero para autismo precisamente no hay hasta el momento. Espero que llegue algún día cuando se haga esa detección molecular intranatal de esos marcadores biológicos que se pudiera anticipar antes del nacimiento, si trae marcadores biológicos proautistas, entonces ahí pudiera ser, pero hasta el momento no hay nada. No hay nada. Bueno, pues ahí hemos llegado al fin de las preguntas que yo tengo. Cristian, ¿tienes alguna pregunta? Sí, no para cerrar, bueno, ya casi para cerrar, ¿verdad? Porque sé que tiene su tiempo, también me han contado el doctor y también usted, Carla. Doctor, en la investigación de ver siempre la mejoría y escuchar comentarios y escuchar sugerencias como tal, llega a la mesa muchas, ¿verdad? Se mencionaba terapia con algunos animales, se menciona también unas que ya usted menciona que están comprobadas, que es hacer cosas en familia, pero hay algo que me llamó la atención y veo mucha información, tanto negativa como positiva, dentro de todo esto del autismo, así como de otras cosas, pero se habla del CDS, el uso del dióxido de cloro. ¿Qué comentarios tiene usted acerca de esto, doctor? Yo sé que es un tema bien controversial, bien delicado, pero mucha gente confía y otra gente pues dice negativo. Yo estoy en medio, ¿qué hago? ¿Qué es eso? Explícanoslo bien porque yo no sé ni de lo que está hablando. ¿Qué? Son las terapias alternativas, así se llaman todo ese grupo de terapias alternativas en base a diferentes estilos, diferentes formas, como por ejemplo muchas vitaminas, coenzimas, la equinoterapia, musicoterapia, etcétera, la estimulación transmagnética, la oxigenación cerebral, un montón de cosas que se dicen, pero que no tienen, a los 40 años de la historia del autismo, todavía no tienen una validación científica, y ese es un requisito indispensable. Porque algún grupo diga esto, porque algún grupo diga lo otro, no. En esto sí se es bien exigente dentro del punto de vista científico, que tienen que tener validación científica, y existen muchísimas terapias alternativas de ese tipo. No hay nada en eso todavía. Bueno, así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de terapias que muchas veces persiguen otros fines de tipo económico, no sé, ¿verdad? Cuando esas terapias sean reconocidas, que se les hagan los estudios científicos adecuados y se reconozcan, creo que todos seremos los primeros en saberlos y aplicarlos, pero de momento hay que tener alguna suspicacia en cuanto a ciertas terapias de este tipo alternativo, circulan por el medio ambiente. Muchas gracias. ¿Alguna duda más, Cristian? Respecto a eso, quizás, doctor, por decirlo así, como padre, uno pues ya va entendiendo qué tipo de cosas hacer, qué otras cosas no hacer en el hogar. Estoy hablando de la mejoría del niño, pero no sé si usted me podría dar, de todo lo que me mencionó, 3 claves, por decirlo así. Yo sé que es bien complicado, pero 3 claves, como decir, siga esto al pie de la letra o háganlo de manera frecuente para encontrar mejorías en su hijo. Importante, le voy a mencionar 3. La primera, y es como un recordatorio, el aprendizaje visual. Todo a través de los ojos, todo lo que usted pueda conseguir de cuentos, de pictografía, de dibujos, todo lo, incluso existen aplicaciones que se bajan en tablets para este tipo de niños, ¿verdad? Porque precisamente esa es la base del aprendizaje de ellos. En segundo lugar, las rutinas diarias. Aprovechar cada rutina para enseñarle, para repetirle. Y la tercera es importante, no sé si va a ser comprendida totalmente, es la adaptación al niño. No, la familia tiene que adaptarse al niño. Así es, ver qué cosas le gustan, qué preferencia tiene por algún juguete, por alguna actividad, y a través de ella nos introducimos en él para que su aprendizaje sea óptimo, para que se quite su ansiedad haciendo lo que él pueda, lo que él le gusta,
¿verdad? Y ese es el estilo, puede ser así tan simple como se lo estoy contando. Muchas gracias. Una pregunta antes de terminar a ambos. Estamos en época de pandemia, evidentemente en cuarentena. Entonces, la cuarentena no tiene por qué haber perjudicado más a un niño autista que a un niño no autista. Está de igual manera, ¿no? Porque estás diciendo que hay cosas en la tablet que definitivamente no va a poder tener escuela virtual. Eso es ridículo. Pero sí hay aplicaciones que sí le pueden ayudar. Pues yo estoy muy contento con, pues, algunas cosas son malas para otra, pero esas mismas cosas pueden ser buenas para otro. En este caso, que el papá y mamá esté con el niño en casa es fabuloso, es fabuloso. Para mejorar esta condición que he insistido tanto en la tarde de hoy, como es la terapia centrada en la familia, con las personas que el niño conoce, con las personas que el niño quiere, el ambiente estructurado que él conoce, que le es familiar, los juguetes que a él le gustan. Entonces, este es un momento donde el niño con problemas de autismo le va muchísimo mejor. Está encantado, claro, está en su salsa. Sí, claro, excelente que sí. Por ese lado. Lo que es malo para unos es bueno para otros. Ay, qué maravilla, qué alegría tener esa conclusión después de esta gran plática que hemos tenido. Oye, yo agradeceros, he aprendido muchísimo esta tarde. Lo que me queda es por ir a buscar, porque mira que me tomo todas las posibles multivitaminas, pero la colina no la había oído en mi vida. La colina sí es nuevo para mí. El ácido fólico, todo lo demás lo controlo. ¿Qué es la colina, doctor? La colina es un neuronutriente esencial, que es muy importante en el neurodesarrollo, sobre todo en el desarrollo de la membrana neuronal, en la mielinización, ¿verdad? Entonces, incluso para evitar malformaciones estructurales, la madre junto con el ácido fólico debe tomar estos dos medicamentos antes de salir embarazada o si tiene planes para ello, para evitar incluso malformaciones estructurales. Igual el ácido fólico, igual la colina, evitan estas dos cosas. Y luego la colina continúa con ya el neurodesarrollo propiamente, en lo que es neurodesarrollo estructural en sí, y luego la parte funcional, mejorando la estabilización de la neurona y mejorando la mielinización neuronal, muy importante. Entonces, aquí trabaja la colina una vez que ha nacido el niño y antes, evitando malformaciones. ¿Y eso es como el DHA? Sí, es bastante, el DHA y el ARA son este mismo tipo de neuronutrientes que trabajan en esos niveles. El DHA y el ARA son esos neuronutrientes que también cumplen estas funciones, y hay muchas sustancias más que producen esto, ¿verdad? Pero los neuronutrientes esenciales se llaman así porque hay que tomarlos todos los días, porque no se almacenan en el cuerpo y porque todos los días se necesitan. Mientras que el DHA y el ARA van en la leche y no es tan difícil su obtención, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente van en las fórmulas nuevas y aquí sirven muy especialmente también en el neurodesarrollo. Bueno, pues agradeceros a ambos el haber tenido una tarde tan maravillosa conmigo. Yo me lo he pasado fenomenal, he aprendido muchísimo, me ha encantado teneros, Cristian, conocerte. Gracias por tu testimonio de vida y lo que has compartido con nosotros, con tu experiencia. Doctor Morgan Medina, un gran placer, qué maravilla ver cómo ha tocado la vida de tantas personas que nos han escrito y sobre todo ver cómo le apasiona tanto un tema que ve de una manera completamente positiva y nos da a todas las personas que podamos tener una situación cercana, nos das aliento porque sale uno de esta plática con buena sensación de cuerpo, no sales como negativo ni con mala sensación de cuerpo, todo lo contrario. Y eso es muy importante. De acuerdo, esa es mi experiencia, ese es mi conocimiento y trato de transmitirlo para promover ese tipo de optimismo, ¿verdad? En todos los que tienen un tipo de problemas como este con el autismo. De acuerdo, pues 1.000.000 de gracias a ambos, nos despedimos y espero tenerle de nuevo, doctor. Voy a buscar qué temas para que nos instruya más.
Bueno, pues ahí la habéis tenido. Hemos tenido un viernes relleno de información. Ha sido una maravilla. Me ha encantado aprender muchísimo más sobre un tema que he oído tanto y la verdad que sabía tan poco. Y como dice el doctor, hay tantas nociones confundidas que leemos, que nos cuenta la gente, que salen en revistas y que no están fundamentadas. No hay nada mejor que la suerte que tenemos en Iconos de poder estar conectados